Con nosotros en Cinco Sentidos. Vamos a hablar ahora sobre el Banco de Seguros del Estado. Ustedes saben que este banco cumple un rol central en el sistema de aseguradoras en el país, tanto por su peso económico como por las funciones que desempeña, que no son solo de carácter competitivo, sino también de carácter social. Para profundizar sobre esto, cómo viene siendo la gestión, cómo se desenvuelve en este sistema competitivo, pero que también tiene algunas cuestiones monopólicas, vamos a conversar con su presidente Marcos Otegi. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Bienvenido. ¿Cómo se equilibra esa lógica financiera de banco a la vez que tiene que cumplir un rol social? Bueno, son de esos inventos maravillosos del Uruguay ballista. En 1911 se crea el Banco de Seguro del Estado y otro conjunto de empresas públicas que yo digo que forman un ecosistema de empresas públicas en el país y que en buena medida explican nuestro sistema de convivencia y la calidad de nuestra democracia. Las empresas públicas intervienen en ámbitos estratégicos de la vida del Uruguay, cumpliendo un rol fundamental como palanca de desarrollo. El banco es más una compañía de seguros, se llama banco, pero en realidad somos una compañía de seguros que hasta el año 92 trabajó de forma monopólica en el mercado uruguayo. A partir del 92 se desmonopoliza y solo se mantiene el monopolio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Yo creo que eso se explica porque el Uruguay no concibe los seguros de accidentes de trabajo como un negocio, sino como una política social. Son formas de gestionar y de pensar la actividad radicalmente distintas si uno piensa que eso es un negocio o es una política social. Los seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el Uruguay son una política social y yo creo de las más exitosas que tiene el país. Combinar esas dos dimensiones, la política social, con una actividad fuertemente competitiva, yo digo que es la actividad donde participa el Estado con una empresa propia más competitiva. Nosotros competimos con 15 aseguradoras privadas, Antel compite con 2, el Banco República con 7 bancos privados. Esto se explica fundamentalmente por el enorme compromiso y la profesionalización de los trabajadores del Banco de Seguro del Estado, que han sabido competir con mucha eficiencia, a la vez de mantener esa actividad y esa vocación de servidores públicos vinculada a las actividades sociales que el banco desarrolla fundamentalmente a través de lo que es el monopolio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El banco es líder en buena medida por esa capacidad y yo creo que los uruguayos también lo eligen por esa condición de empresa pública que más que una compañía aseguradora cumple otro conjunto de roles que llevan a que los uruguayos sigan eligiendo el Banco de Seguro del Estado. En un mundo que va hacia la desmonopolización, porque hace unos días, por ejemplo, cuando hablábamos del Transpacífico, parte de las preguntas que hacen los ministros del sudeste asiático es, si vamos al Uruguay, lo que es monopólico, ¿se va a abrir a la competencia? No solo involucra, era como una pregunta general, no solo involucra de pronto a Antel, sino como a todas las actividades que cumple el Estado. ¿Cuán preparado estamos y cuánto estaría el Banco de Seguros para una nueva competencia en caso de ese tipo de apertura? Yo creo que la pérdida de algunos monopolios sería un retroceso para el Uruguay y para esta democracia de calidad y este sistema de convivencia que hemos ido construyendo a lo largo de los años. ¿Hacia dónde va el mundo? Yo no lo sé. Es una gran interrogante. Uno hace unos años podía decir el mundo va indefectiblemente hacia las democracias, indefectiblemente hacia el libre comercio, indefectiblemente a ser ciudadanos universales. Hace 20 o 30 años, después de la caída del socialismo real, fundamentalmente decía el mundo va en esta dirección, pero no. Hoy el mundo va a cerrar sus fronteras, básicamente a defender el nacionalismo como estrategia de desarrollo económico, ir contra el libre comercio y castigar a los migrantes. El mundo va en una dirección absolutamente contraria a la que pensábamos que íbamos hace 30 años. Y la democracia está en retroceso en la mayor parte del mundo. Después de la caída del socialismo real se dijo la democracia va a ser la forma de gobierno en la enorme mayoría del planeta. Bueno, no lo está haciendo. El libre comercio va a ser la estrategia, va a ser el camino para el desarrollo. No lo está haciendo. Y volvemos al nacionalismo y a políticas mercantilistas desde el punto de vista de estrategia económico.
Por lo tanto, es muy difícil prever hacia dónde va el mundo. Nosotros lo que sí tenemos que intentar tener algunas certezas es sobre lo que ha sido exitoso para el Uruguay. Y lo que ha sido exitoso para el Uruguay es un sistema de partido fuerte, una democracia tolerante, de diálogo político donde no se dinamitan los puentes y un ecosistema de empresas públicas que cumplen un rol estratégico para el desarrollo nacional. Yo creo que Uruguay tiene que defender ese camino. Es el mejor para el país. Después iremos viendo cuál es la mejor manera de ir insertándonos en este mundo que realmente cada vez es más difícil hacer previsiones de lo que va a pasar mañana. Si va a haber más guerras, si vamos a encontrar un camino para la paz. Un país como el nuestro, pequeño, que en buena medida depende de nuestra inserción internacional, sin duda que la apuesta a la paz y al libre comercio debería ser nuestra principal estrategia y a lo que deberíamos apostar. Pero a veces parece que cada vez estamos más solos en eso. Y eso es un desafío. Es un enorme desafío para los países, adaptarnos permanentemente a un mundo que cambia ya no año a año, mes a mes. Bien. Otegui, quiero preguntarle por los números del Banco de Seguros del Estado. Estamos llegando a fin de año y es momento de balances. ¿Cuál es el estado de situación? Bueno, estamos cerrando un buen año, un muy buen año. Nosotros tenemos hoy cifras cerradas a septiembre. El último trimestre lo vamos a tener en enero, recién los números, pero el banco estamos llegando a un patrimonio de más de 850 millones de dólares. Estamos gestionando activos por más de 11.700 millones de dólares. Vamos a tener probablemente una ganancia que supere los 150 millones de dólares este año. Y ya transferimos a rentas generales 75 millones de dólares. Esto es posible porque somos una empresa pública. Las ganancias que tenemos van al Uruguay. Esos 75 millones de dólares que estamos transfiriendo a rentas generales van a escuelas, a liceos, a la salud pública, donde define el gobierno que tiene que ir. ¿Y por dónde vienen esas ganancias? ¿Son, por ejemplo, gracias al monopolio que tiene con el tema de los accidentes laborales o en realidad viene por otro tipo de seguros? En realidad se conjugan un conjunto de áreas para terminar con ese número. El banco crece exponencialmente por el pago de las jubilaciones, que es algo que la mayoría de la sociedad uruguaya no visualiza que hacemos. El sistema mixto, que se creó en el 95, el sistema de reparto a través del Banco de Previsión Social y el sistema de capitalización a través de las AFAP, lo que establecía la ley es que al momento de la jubilación, la AFAP no le paga la renta al trabajador, es una compañía de seguros. Por lo tanto, los trabajadores que se empezaron a jubilar por el sistema mixto, por el sistema AFAP, a la hora de jubilarse van a la AFAP, la que tengan, y la AFAP le dice elija una compañía de seguros para que nosotros le transfiramos los recursos que usted ahorró a lo largo de su vida laboral. ¿Y elige el Banco de Seguros? Elige el Banco de Seguros porque las privadas decidieron no entrar. Esto no es monopólico, esto solo lo hace el banco, pero eso implica que todos los años nosotros estemos jubilando alrededor de 14.000 trabajadores. Nosotros jubilamos un trabajador en 19 días promedio y nos estén ingresando por ese concepto más de 800 millones de dólares todos los años. ¿Por qué es que las empresas privadas no ingresaron? Primero por un tema de escala, por un tema de volumen, por un tema de espalda financiera. Los sistemas previsionales en el mundo hoy están teniendo situaciones complejas que abordar, producto del cambio demográfico, la transición demográfica. Vivimos más tiempo, nacen menos niños. A su vez, las modalidades de trabajo cambian. Antes, los sistemas previsionales tradicionales estaban pensados para que los activos financiaran a los pasivos, una relación 3-1. Eso en sociedades que cada vez vivimos más y nacen menos niños empieza a haber tensionado. Y a su vez, las modalidades de trabajo. Antes uno entraba en una empresa y se proyectaba toda la vida en la misma. Eso cambió radicalmente. Hoy el trabajo es intermitente. Sí. Se cambia de trabajo. Eso hace que los sistemas previsionales sean complejos, sean riesgosos. Y a su vez los cambios normativos. Permanentemente estamos sujetos a cambios normativos que intervienen en los sistemas previsionales. Las privadas evaluaron que eso era algo muy riesgoso. Es algo riesgoso, pero el Banco de Seguros del Estado lo tiene que hacer. Nosotros tenemos que pagarle la jubilación a los trabajadores. Es por donde crece el banco. Hoy estamos gestionando activos por más de 9.000 millones de dólares. Vamos a gestionar activos solo por el sistema previsional. Si no ingresan las privadas dentro de 5 años, probablemente en el entorno de los 15.000 millones de dólares.
Eso a su vez convierte el Banco de Seguro del Estado en una de las empresas públicas, en uno de los inversores institucionales más importantes del país, porque nosotros esos dineros lo tenemos que invertir. ¿Y dónde lo invertimos? En el Uruguay. Bien, ahora, ¿y por dónde pierde plata el banco? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Dónde hay que hincar el diente? Nosotros perdemos plata cuando hay siniestros. Nosotros somos una compañía de seguros que lo que pagamos son siniestros. Por eso el banco tiene un enorme compromiso con las políticas de prevención en general. Las de prevención en accidentes de trabajo, hoy en una alianza estratégica con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque se ha detectado que ha habido un aumento de la accidentalidad, por lo tanto estamos trabajando fuertemente en prevención. También en prevención en lo que son accidentes automovilísticos. Nosotros trabajamos con la Fundación Conchi Rodríguez, con LUNASEP, con los gobiernos departamentales en la política de prevención. La política de prevención de incendios forestales, ahora estamos lanzando una campaña en conjunto con el SINAE. Si hay siniestros y siniestros de gran porte, nosotros perdemos dinero. Lo que tenemos que tratar es de educar, trabajar fuertemente en la prevención. ¿Con la sequía se perdió dinero? ¿Con? Con la sequía. Sí, 80 millones de dólares. 80 millones de dólares. El banco tuvo que desembolsar en la sequía. Por ejemplo, nosotros tenemos el 70% de los seguros agropecuarios. Por lo tanto, cuando hay sequías de este impacto como el que hubo hace 2 años, el que pierde principalmente es el Banco de Seguro del Estado, porque somos los aseguradores del agro. Trabajamos fuertemente con el Ministerio de Ganadería y con el agro para también trabajar en los mecanismos de prevención y predictivos para tratar de anticiparnos a los problemas. El trabajo en prevención, el trabajo de articulación interinstitucional es otro trabajo fundamental para el banco. ¿Y en accidentes laborales qué peso tienen esos buenos números que se están dando? A ver, en accidentes laborales nosotros tenemos ciertas actividades donde se concentra la siniestralidad. Nosotros, por ejemplo, ahora hemos incorporado a través de una nueva ley que se votó este año a los delivery, a las plataformas y a los delivery. Ese claramente, todavía no tenemos números porque recién hemos incorporado ese colectivo, pero ese es un sector que claramente tiene alta siniestralidad. Estamos también poniendo el foco en la prevención, estamos trabajando con UNASEB, estamos trabajando con los gobiernos departamentales y, por ejemplo, ahora vamos a trabajar con el Hospital de Clínicas en este sentido, poniendo el foco fuertemente en los temas de prevención. Esa es un poco la tarea que tenemos por delante. ¿Y en el sector privado no han reclamado por una desmonopolización, por hacerse parte también de ese negocio? Permanentemente. ¿Y no hay margen para esa discusión? Permanentemente. Bueno, desde nuestro punto de vista no, y de hecho pasan los gobiernos de distintos signos políticos. Acá ha gobernado la izquierda, o la centroizquierda, ha gobernado la derecha o la centroderecha, y el monopolio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no se ha tocado. Y volvemos al principio, yo creo que no se ha tocado porque el Uruguay concibe esto como una política social y no como un negocio. Si fuera un negocio, el foco no sería tener la atención de calidad, de altísima calidad que tienen los trabajadores en el Hospital del Banco de Seguro del Estado, que está acreditado internacionalmente como uno de los megores centros de rehabilitación para trabajadores accidentados del mundo. Respecto al mercado automotor, ¿han habido cambios? Por ejemplo, la incorporación de los autos eléctricos, ¿ha significado un cambio para el Banco de Seguros? Bueno, es un cambio muy grande, es un cambio reciente. Todavía no tenemos estadísticas lo suficientemente robustas como para ver esto cómo está impactando en la siniestralidad. Hoy la siniestralidad de los autos eléctricos es menor que la del resto de los autos, pero eso puede cambiar. Pero en definitiva sí es claro que la incorporación de autos eléctricos está generando un cambio en el parque automotor del país. Eso no necesariamente puede impactar en la siniestralidad, pero sí impacta en otras cosas, ¿no? Se impacta básicamente en valor de repuestos, representantes de marca. A veces cuando uno ve la estructura de costos de un seguro automotriz, los repuestos tienen un componente muy grande en el costo final. Bueno, estas son cosas que en el mercado se mueven muy rápidamente y que la incorporación de autos eléctricos también está generando modificaciones que tendremos que evaluar más adelante. Hoy nosotros tenemos prácticamente el 60% de los seguros de autos eléctricos del Uruguay. ¿Se aseguran todos o hay excepciones a determinadas marcas? El banco asegura todo, eso es lo otro que también es un diferencial con respecto a las privadas. Nosotros no podemos elegir a quién aseguramos o a quién no aseguramos. Acá viene un cachilo viejo, que muchas aseguradoras privadas no lo aseguran,
nosotros lo aseguramos porque es el Banco de Seguros del Estado. Bien. Hay cuestionamientos con respecto a las primas que se pagan en el sector de la pesca, ¿no? Que son en teoría muy altas. ¿Qué evaluación haces al respecto? Bueno, el problema ahí es la siniestralidad. Nosotros tenemos algunos sectores que tienen una alta siniestralidad y que más allá que hemos trabajado en medidas de prevención y de mitigación de esa siniestralidad, no ha bajado la siniestralidad. Nosotros trabajamos activamente con esos sectores de las industrias para mejorar las prácticas y para incorporar mecanismos que prevean los accidentes de trabajo. Sin embargo, sigue siendo una actividad que tiene una altísima siniestralidad. Yo creo que ahí se conjugan dos cosas. Primero, los sistemas de trabajo, que probablemente haya que modificar para generar más seguridad en esa actividad. Y después la infraestructura, y eso lo reconocen hasta la propia industria. Tenemos barcos de pesca, instrumentos de pesca muy viejos, muy caducos en muchos aspectos. El Uruguay, para realmente relanzar la industria pesquera, tiene que hacer una inversión sobre todo en infraestructura, y nosotros pensamos que si nosotros tenemos barcos más nuevos, con estructuras y con elementos más modernos, eso va a impactar positivamente en la siniestralidad. Yo sé que la Cámara de la Pesca está trabajando con el Ministerio de Industria para ir en esa dirección, y nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar con la industria para mejorar las prácticas. ¿Qué tipo de accidentes son en la pesca cuando hablas de la alta siniestralidad? Bueno, ahí se dan generalmente los que tienen que ver propio con la actividad de la pesca, ¿no? Es una actividad enormemente desgastante desde el punto de vista físico, con las inclemencias de donde se desarrolla esa actividad en alta mar y con aspectos climáticos a veces realmente muy crudos. Es una actividad que implica un enorme desgaste físico, y en buena medida por eso es que se da esa alta siniestralidad. Gracias por haber venido esta mañana, ha sido un gusto recibirte. Gracias por la invitación. Hacemos